Línea Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Digo, ayer el presidente de la Nación hizo una suerte de explicación de por qué el dólar. Ahora, el dólar golpea en todas partes, pero cuando golpea a la Argentina o cuando devalúa a la Argentina, lo hace en cantidades, digamos, muy diferentes porque hay distintos motivos, entre ellos que somos un país hiperendeudado y que la fuga de divisas sigue funcionando a las mil maravillas. Es quizás de lo que mejor funciona en la Argentina. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando? Sí, bueno, absolutamente, ¿no? Es verdad que ayer hubo algunas cuestiones globales, pero si uno, en lugar de ver solo la foto, ve la película, uno ve un país que estructuralmente está sujeto a estos procesos de devaluación de su moneda por la fragilidad que tiene el sector externo de la economía, ¿no? Mucho más en un año electoral y bueno, con situaciones producto de políticas del gobierno que generan conductas que, bueno, van a generar mucha presión cambiaria, ¿no? Y cuando se generan estas expectativas, no solamente esto impacta en la inflación y la inflación a su vez genera devaluación, sino que por otro lado empiezan comportamientos que agravan la situación, ¿no? Los exportadores demoran sus liquidaciones, aumenta la fuga, así que bueno, preocupante porque uno ve que el gobierno está en un rumbo que agrava los problemas y que por otro lado, como quedó muy clarito el año pasado, el problema de la devaluación y de la crisis financiera fue un fenómeno local. Es cierto que producto de la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, pero esto ocurrió porque, por lo que vos dijiste, la Argentina se hiperendeudó. No hubo el año pasado ninguna mega devaluación ni en Chile, ni en Paraguay, ni en Bolivia, ni en Perú, por decir solamente países comparables, ¿no? Así que creo que el argumento de que lo que nos pasa tiene que ver con el mundo no se sostiene. Alejandro, buen día. Pablo te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Te animas a hacernos como si fuéramos chicos de primaria? Muy simple el ejercicio, porque se habla mucho del dólar, de la fuga de capital, y nuestro público obviamente lo entiende, pero también para reforzar un poquito el circuito de qué significa todo esto. ¿Cómo ingresan dólares a la Argentina? ¿Por qué 2 o 3 mecanismos? Digo, ¿vos nos podés explicar sintéticamente para saber por qué no tenemos dólares en Argentina y por qué tenemos este problema cada tanto? Bueno, ¿cómo no? Bueno, en primer lugar, hay distintos mecanismos por los que en un país entran dólares. El más relevante históricamente son las exportaciones. También puede ser las inversiones de extranjeros de carácter directa o las inversiones de argentinos que repatrien sus capitales al país, o además de inversiones reales, inversiones financieras, que es deuda. Por supuesto que no es lo mismo, aunque cuantitativamente todo pueda sumar a las reservas, la manera en que ingresan las divisas. O sea, un ingreso de divisas por exportaciones es un ingreso genuino. Un ingreso vía un crédito, bueno, depende, por supuesto, el tipo de crédito, para qué se usa el crédito. Es decir, no es lo mismo endeudarse para hacer una central hidroeléctrica o para hacer una obra de infraestructura que endeudar para financiar un agujero fiscal infinanciable. Claro. Y por otro lado están las salidas, ¿no? Son los pagos de importaciones, son las intereses de la deuda que se pagan, son las inversiones que hacen los argentinos fuera del país, son las utilidades que las empresas transnacionales remiten al exterior. Bueno, todo eso determina entradas y salidas. El problema es que las políticas de Macri, a lo largo de estos años, ¿qué generaron? Limitaron las entradas genuinas, y particularmente en esto hay una medida crucial, que es que hasta 2015 los exportadores estaban obligados a ingresar sus dólares al país. El gobierno actual eliminó esa restricción, entonces hoy por hoy los dólares de las exportaciones entran si los exportadores quieren. Generalmente, a lo largo de estos meses, por ejemplo, una parte ha ingresado, pero ¿para qué? Para invertir a altas tasas de interés en pesos y hacer una renta financiera. El tema es que toda esa burbuja financiera, toda esa especulación, así como entra, puede salir.
y generalmente cuando se dan procesos como los que estamos viviendo, si no hay ningún tipo de regulación y control a esa especulación, generalmente pasa que todos quieren salir, y entonces cuando dejan de entrar dólares genuinos y empieza a haber demanda por todos estos canales, se produce una presión devaluatoria, porque bueno, hay muchos más dólares que son demandados que los que hay. Ahora, Alejandro, vos planteaste en el comienzo de la charla, entre otras cosas, bueno, las expectativas. También las expectativas tienen una incidencia importante. El gobierno viene insistiendo en que en realidad está pasando esto que está pasando porque hay temor a que gane, digamos, un gobierno de signo diferente, sea Cristina Fernández de Kirchner, sea Labaña, sea quien sea, pero digamos que no vaya a gobernar más Cambiemos. ¿Vos entendés que es por eso, porque existe ese miedo, o porque en realidad lo que está claro es que la Argentina está en un proceso de prácticamente default? Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Evidentemente, claro, ¿cuál es el problema? A ver, si no estuviera la enfermedad, es decir, vamos a ver, imaginemos que hubiera un país que no está endeudado, y al mercado podrían gustarle candidatos, algunos más, otros menos, pero básicamente no habría riesgo, ¿no? Porque habría un cierto apetito por activos argentinos, por invertir en la Argentina. Si la Argentina tuviera equilibrio fiscal, si tuviera equilibrio externo, no jugarían esos factores. Ahora, lo cierto es que todo el mundo lo que está percibiendo es que la Argentina tiene un problema de que tiene el crédito cortado, y no ahora cerca de las elecciones. Esto ya viene pasando desde hace casi un año. Claro. Entonces, generalmente los países que tienen déficit externo son atacados especulativamente. Sin duda que va a haber alguna especulación con las elecciones, eso suele pasar, hay candidatos que pueden gustarle más al mercado que otros, pero lo cierto es que lo que todos están viendo, más allá de las simpatías o antipatías, es que la Argentina apenas tiene los dólares para pagar los intereses de la deuda de este año, que no tiene los dólares suficientes para atender la demanda de dólares, y que entonces gane quien gane, le va a ser muy difícil, dentro de estas reglas de juego, al gobierno que sea, poder administrar el pago de la deuda y, por otro lado, mantener el tipo de cambio en estos niveles. Entonces, creo que el principal problema es ese, es la percepción de que la Argentina es cada vez más insolvente, y de que va a hacer falta distintas medidas para poder restaurar esos equilibrios. Verdaderamente es muy difícil que, aún ganando el gobierno de Macri, si ganara la reelección, pueda volver a tener crédito para aumentar una deuda que el propio staff del FMI ha dicho que es altamente insustentable. El propio documento del FMI que autoriza el crédito muestra escenarios donde la deuda argentina es impagable. Entonces, eso es lo que se ve, y más allá de las especulaciones electorales de Macri, las estrategias de campaña, la cuestión de fondo es esa, es decir, la falta de dólares, que los argentinos, cada vez que eso ocurre, demandan más, y por otro lado, agravando esa dinámica, que el proceso inflacionario no solo no se detiene, sino que aumenta, y entonces, bueno, es una apuesta fácil. De mínima, en el mejor de los casos, los argentinos saben que si aumenta la inflación, va a aumentar el tipo de cambio, con lo cual la apuesta más sencilla y la de menos riesgo, por las características de las personas, por las actitudes históricas, es aumentar la compra de dólares, y cuando hay más incertidumbre, por cierto, que mucho más. Ahora, Alejandro, se vienen un par de meses realmente muy complicados, digo, no es para hacer tremendismo. Uno imagina que vos no tenés tampoco el estilo de decir esto explota en tal fecha, ni mucho menos, y no te vamos a llevar a que lo digas tampoco. Te quiero decir, abril, mayo, el gobierno espera, y ayer circulaba un cierto optimismo pensando en que viene la plata del fondo, viene la liquidación de la cosecha, pero en el medio de todo esto la indefinición electoral, y además también mucho mito, digo, porque hay que decir también que, como vos señalabas bien, la limitación de las entradas que levantó el gobierno, es decir, la no obligación de liquidar todas
las divisas en Argentina, cosa que regía hace muchos años en nuestro país, hace que también el campo o los exportadores o el conjunto muy concentrado de empresas que manejan la exportación también especulen con que ¿para qué van a liquidar a 45 si mañana puede estar a 48, 50 o 52? Exactamente, ¿no? Los argentinos tenemos ya bastante historia en esto de la posibilidad de retención, ¿no? Los silobolsas o las grandes empresas que comercializan granos, de especular con esperar un tipo de cambio más alto, con lo cual los propios exportadores han dado señales de que, bueno, van a liquidar una parte de las exportaciones. Ahora viene durante abril, mayo y junio el momento donde hay más oferta de dólares, pero en el segundo semestre esto se retrae, que seguramente va a ser el periodo más delicado. Pero bueno, es claro de que los exportadores van a liquidar lo menos que puedan, especulando con mayores precios. Es cierto, y esto es otra variable, cuando vos preguntabas si va a estallar o cuándo va a estallar o todo eso, que no se puede saber, porque parte de esa respuesta, más allá de las opciones de política y cómo eso incida en la evolución económica argentina, tiene mucho que ver con variables externas. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con el precio de la soja? Si hay acuerdo o no de fondo entre China y Estados Unidos, porque, por ejemplo, si se espera una fuerte caída de los precios de la soja, bueno, eso puede de alguna manera en el corto plazo ayudar al gobierno y que haya una rápida liquidación. Claro, y en abril vence la tregua. Digo, en abril vence la tregua de, digamos, la postergación del acuerdo entre China y Estados Unidos. También es otro elemento bastante central en esta historia. Así es, por eso digo, sintetizando, creo que saber si va a haber un año malo o un año horrible y cuándo puede ser el momento más crítico, creo que depende obviamente de lo que haga el gobierno, pero pongámosle que eso no va a cambiar demasiado en estos meses y no incidiría tanto, pero para mí sí tiene mucho que ver con el plano internacional, es decir, qué pasa con variables que no están bajo nuestro control y que en este contexto de fragilidad, en caso de que los factores globales que en estos meses no le jugaron tan mal al gobierno se compliquen, bueno, eso puede generar una dolarización más acelerada y más crítica. Alejandro, te pido que escuchemos juntos una respuesta de Mauricio Macri precisamente ante este cuadro de situación. ¿Cuál es la respuesta del presidente para capear esta crisis? Que volver atrás sería una catástrofe para la Argentina. Y lo que yo les digo es que tienen que aguantar, tenemos que ir juntos tirar de este carro, o sea que no hay soluciones mágicas, que crean, que si no me creen a mí, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, y estoy dejando la vida en esto, Mario, y la dejo en el amor que le tengo a este país y lo que creo en los argentinos, y me puse acá en este lugar porque creo que hay un camino de futuro real para los argentinos, y además, por más macanas que hemos hecho en el pasado, seguimos estando llenos de oportunidades, porque cuando uno ve cómo crece la producción agroindustrial, cómo creció esta cosecha, vos viste lo que fue Expoagro, después de la paliza que nos dio la sequía, el campo dijo, acá estoy, se puso de pie de vuelta y va a ser la cosecha récord de la historia, el maíz y recuperándolo de soja, y ya fue de trigo, y el maní va a estar 30% arriba, y vas a Vaca Muerta y eso que parecía que era solo un cuento, hizo una realidad y tenemos energía para nosotros y para exportarla a Chile, a Uruguay, a Brasil y exportarla al mundo. Bueno, el presidente sugiriendo tirar del carro, ¿no? Aguantar, es muy significativo, ¿no? La palabra aguantar, ¿no? Dos cosas, bueno, hay mucho para analizar, pero me quedo con básicamente dos aspectos. Uno es que, yo creo que uno tiene que perseverar y aguantar cuando uno puede pensar de que hay que pasar momentos difíciles, pero va en el camino correcto. Y lo que yo creo y que creo que la realidad muestra cada día es que no estamos en el camino correcto, o sea que aguantar implica estar cada vez peor, ir al abismo. Me parece que para poder salir de esta situación hay que cambiar las políticas que nos llevaron a esta situación. Y una cuestión que por ahí no es tan coyuntural, pero que me parece que expresa la visión de Macri y que es interesante desde este punto de vista. Vos fíjate que
cuando él define, digamos, las cosas supuestamente positivas, vos fíjate cómo destaca el campo, las exportaciones y vaca muerta. Es decir, en ningún momento hay una visión de país industrial, en ningún momento hay una mirada de desarrollo. O sea, básicamente hay una concepción de una Argentina que en el mejor de los casos sería proveedora de recursos naturales al mundo. Y está claro que una Argentina así, por supuesto que está atada a los vaivenes internacionales, y que no podría industrializarse y que también no permitiría generar la demanda de mano de obra necesaria para los argentinos. O sea que si este experimento tuviera éxito de alguna manera, implicaría básicamente volver a un país agroexportador, extractivista, preperonista, con menos derechos, y bueno, creo que verdaderamente ese es el rumbo, ¿no? Ese es hacia donde el gobierno quiere ir, y bueno, eso creo que implicaría un retroceso en toda la línea, muy difícil. Por eso creo que atrás de todo esto está esta discusión de modelos, de ideas de países que son relevantes, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cada vez, y en esto tenemos la experiencia histórica, que un gobierno cree que con las inversiones extranjeras que no vinieron, con las exportaciones que tampoco vinieron, o con el endeudamiento, se va a generar un proceso de crecimiento, eso puede ser sostenible en el muy corto plazo. Pero a largo plazo, un país que no crezca a partir de sus propios recursos y que no tenga una economía diversificada y que se endeude es un país que no tiene destino. Claro, pensaba crecimiento y hay que agregarle con desarrollo y con una distribución equitativa, si no es un modelo inviable, Alejandro.